parte de la familia en la fe. Acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios, capítulo 6, vamos a compartir de los versículos 10 al 20. Está buena la musiquita de fondo del ventilador, ¿sí? Apenas tengamos tiempo, le echamos un poquito de aceite. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. En la medida que lo encuentren, se van colocando en pie si son tan amables, como reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, esta mañana, Señor, nos llena el corazón de gozo. Así debe de ser. El saber que una vez más, como familia de la fe, nos hemos podido reunir en tu nombre. Espíritu Santo de Dios, llena estas vasijas, por favor. Necesitamos tu llenura, manifestada en lo que tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, llénanos de paz. Esta mañana descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, bendecimos tu nombre. Este culto es para ti. Cada canción, cada oración y tu palabra hacen parte del culto que te rendimos a ti. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Gracias, maravilloso Señor, por tu visitación con nosotros esta mañana. Tú estás en todo lugar. Tú nos has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En todo lugar y en todo momento tú estás. Bendecimos tu nombre esta mañana como iglesia. Abre por favor nuestro entendimiento. Danos sabiduría e inteligencia espiritual para comprender tu palabra, para grabarla en nuestro corazón, para ponerla por obra y compartirla con los demás. Gracias por tu protección esta mañana con cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú has vencido al maligno. Está bajo tus pies. Tú has atado al hombre fuerte. Estamos confiados esta mañana como iglesia que tu protección es real y tú eres vallado alrededor de nuestras vidas. Tú eres nuestra torre fuerte, nuestro escudo. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Por favor, Señor, agrádate de este culto. Dale sabiduría a tu siervo
Da sabiduría a tu iglesia y que salgamos todos edificados por tu bendita y santa palabra. En el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos y hermanas, hoy terminamos una serie de mensajes que el Señor me permitió compartir con ustedes a lo largo del mes de agosto sobre la carta a los Efesios. Y nos centramos en la carta a los Efesios con respecto a la unidad de la iglesia. Ya el último mensaje va a estar enfocado en la iglesia como un ejército. En su momento lo vimos como una edificación, siendo el Señor Jesucristo la piedra angular, el fundamento, los apóstoles y los profetas, y todos y cada uno de nosotros esas piedras vivas que conformamos esa edificación que el Señor Jesucristo está haciendo. Su iglesia. También lo hemos visto como un cuerpo que se une por sus coyunturas, un cuerpo del cual cada uno somos parte, somos miembros, los unos con los otros, siendo nuestra cabeza el Señor Jesucristo. Ya hoy vamos a mirar la iglesia como un ejército. Y en los versículos que acabamos de compartir, la semana pasada miramos un primer punto, que fue el versículo 10 de la carta a los Efesios, que fue fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vimos hace 8 días unos ejemplos desde el Antiguo Testamento de cómo unos reyes se fortalecieron en el Señor. Vimos al rey Asa, al rey Josafat y al rey David. Cómo ellos, en sus momentos más difíciles y apremiantes de la vida, lo que hicieron fue buscar a Dios para fortalecerse en Él. ¿Qué es lo que debemos de hacer todos y cada uno de nosotros? Ya hoy vamos a mirar otros 2 puntos que son la armadura de Dios y la oración. Los 3 van de la mano: fortalecernos en el Señor, estar con la armadura de Dios y la oración. Y la armadura debe de ser completa. Vamos entonces a entrar ya en detalle y vamos a leer por favor juntos lo que nos dice el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos habla de una armadura, la cual vamos a mirar enseguida, pero nos dice que nos vistamos de todo, no de solo unas partes, sino de todo. Y nos hace saber que hay un enemigo declarado contra la iglesia. ¿Y cuál es? El diablo. ¿Y qué acecha? Como dice en 1 de Pedro 5:8, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Está acechando a la iglesia. Nosotros no debemos de ignorar esta parte, porque una de las artimañas del enemigo es hacerle creer a muchos que Él no existe, que no es real, que las cosas pasan porque sí iban a pasar las cosas malas. Pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos de tener muy claro que sí hay un enemigo, que sí es real, que ya ha sido vencido por el Señor Jesucristo. Colosenses 2:15 es uno de otros versículos que nos hablan de ello. Pero que como todo enemigo vencido, mientras llega el momento de ser desalojado del todo, tratará y buscará la forma de hacer daño a aquellos a quienes el Señor ya les ha dado la victoria. Como el enemigo no puede con el Señor porque ya ha sido vencido, entonces ataca a su iglesia. Hermanos y hermanas, la batalla espiritual que presenta la iglesia el día de hoy no es por poder, como dice el pastor Miguel Núñez. La guerra espiritual es por la verdad, porque en términos de poder ya el enemigo ha sido vencido. Pero hoy en día la guerra tiene que ver con la verdad. Entonces nos dice el versículo 11
que nos vistamos de toda la armadura para que podamos estar firmes. Y esa palabra de firmes vamos a ir desarrollándola en el transcurso del mensaje. Versículo 12 nos dice la naturaleza de nuestro enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos habla entonces de la naturaleza de nuestro enemigo. Como es un enemigo espiritual que se vale de varias cosas a nivel del mundo para atacar a la iglesia del Señor, nos dice la misma palabra entonces que nuestras armas para esta guerra deben de ser también espirituales. Por eso el Señor nos permite tener su armadura. No es contra carne y sangre, aunque el enemigo se vale muchas veces de las personas para atacar a la iglesia o para hacer mal. Pero el origen como tal está en lo espiritual. Entonces, para permanecer nosotros en la victoria que ya el Señor nos ha dado, ha ganado para con nosotros, debemos de nosotros colocarnos toda la armadura espiritual. Y es un tema sobre el cual que Dios me permita desarrollarlo, trayendo claridad al concepto de la armadura como tal, que es muy clara en la palabra. ¿Cómo es que un hijo o una hija de Dios se coloca esa armadura? ¿Cómo es que se viste con esa armadura? Porque frente a este tema han surgido muchas teorías, y esta mañana confío en Dios que por medio de la palabra salgamos todos convencidos en el Espíritu Santo que el colocarnos la armadura de Dios es vestirnos del Señor Jesucristo, porque la misma palabra nos lo enseña. Si me siguen acompañando, por favor, de los versículos 13 al 17, vamos a ver esas 6 partes que componen la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El propósito es que estemos firmes. Que estemos firmes en el caminar con Dios. Que estemos firmes en la voluntad del Señor. La palabra nos habla aquí, lo que hemos leído, del día malo. Y ahí en Efesios 5:17 nos dice, 5:16, perdón, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo nos habla acá de días malos y del día malo. Los días malos tienen que ver con todos los días, en el sentido de que todos los días el maligno está acechando. Entonces todos los días de nuestras vidas, hermanos y hermanas, nos vamos a ver expuestos a cualquier tipo de mal. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo los hijos de Dios? En la oración, en la lectura de la palabra, teniendo buenas conversaciones, trabajando como debemos de hacerlo, en lo que Dios nos coloca. Pero acá ya en el capítulo 6 nos habla del día malo. Hermanos y hermanas, y a veces ese día malo puede durar semanas, meses o incluso años. La palabra de Dios nos enseña por medio de la vida de Job, en el capítulo 1, versículo 13, que todo estaba viviendo Job normal, pero aconteció un día.
Y eso lo que le aconteció a Job no fue solo ese día, sino ¿cuánto tiempo? Meses. Situaciones muy difíciles. Hermanos y hermanas, no deseamos eso para ninguno, pero si la palabra lo dice es porque se va a dar en los hijos y las hijas de Dios. Quizás usted esté viviendo un día malo en este momento. Quizás en este momento ya han pasado buena parte de su vida clamando por algo y viendo que no hay resultado. Hoy la palabra nos motiva y nos exhorta a que permanezcamos firmes. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque la misma palabra nos dice que gracias y gloria a Dios, eso va a acabar. Porque dice, y habiendo acabado todo, llegará el momento en que va a acabar. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero mientras eso pasa, ¿qué debemos de hacer nosotros? Estar firmes. Y para estar firmes necesitamos tener colocada la armadura de Dios. Como iba de bien, se me fue el agua por el nuevo. Bueno, bendito Dios. Vamos a ver estas 6 partes de la armadura de Dios que representan al Señor Jesucristo. Como les decía ahora, colocarnos la armadura de Dios es revestirnos del Señor Jesucristo. Permítame, le leo los siguientes textos bíblicos y si por favor Estefanía nos lo coloca en la pantalla. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados ¿en quién? En Cristo. De Cristo estáis revestidos. Romanos capítulo 13 versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice la palabra de Dios: y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo usa la figura de vestirse para enseñarnos que el cristiano debe apropiarse de Cristo diariamente, tanto en su identidad como en su conducta. Estas 2 palabras son claras. Tanto como nos identificamos con el Señor, como con nuestro comportamiento, que sea un comportamiento que lo refleje a Él. Hermanos, de estas 6 partes de la armadura nos dice la verdad. Nos habla de la verdad en el versículo 14. Y miremos lo que nos va diciendo la palabra con respecto al Señor Jesucristo. Juan 14:6, ¿qué nos dice del Señor? Que Él es ¿quién? El camino, la verdad y la vida. Nos sigue hablando en el versículo 14 de la justicia, la coraza de la justicia. Cristo es nuestra justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos sigue diciendo en la armadura que está el calzado del Evangelio de la paz, versículo 15. Efesios 2:14 nos dice que Cristo es nuestra paz. Nos habla del versículo 16 del escudo de la fe. ¿En quién debe descansar nuestra fe, hermanos y hermanas? En el Señor Jesucristo. El autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos dice en el versículo 17, nos habla del yelmo de la salvación. Si me acompañan por favor a la primera carta a los Tesalonicenses, al capítulo 5, versículos 8 y 9, vamos a mirar juntos lo que nos dice. Nos habla de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo,
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de la espada del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Apocalipsis 19:13 dice la palabra de Dios: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando Pablo dice en Romanos 13:14, revestidos de Cristo, nos está diciendo que ponerse la armadura es en realidad apropiarse de Cristo en cada área de nuestra vida. Con respecto a este tema, he visto a hombres enseñar, predicadores enseñar, que todos los días al levantarse, así como físicamente nos hemos de colocar una ropa, debemos de colocarnos la armadura de Dios. Yo respeto esa posición. Tengo otra por lo que la palabra de Dios me muestra. Porque estos componentes de la armadura de Dios es nosotros estar presentes, tener presente en todo momento, estar concentrados, es en qué momento, cuál de estas partes de la armadura no estamos usando. Me explico. El Señor ya nos ha dado la verdad, conocemos la verdad. Esta misma fue la que nos ha hecho libres. El Señor nos ha hecho ya justos. El Señor nos dice que Él es nuestra paz porque Él ya nos reconcilió con Dios. Porque ¿qué éramos antes de llegar al Señor Jesucristo? Éramos enemigos de Dios. ¿Sí? El Señor nos ha dado la fe, el don de la fe, Romanos 12:3. El Señor nos ha dado la salvación, el yelmo de la salvación. El Señor nos da su palabra, que es la espada del Espíritu, ¿cierto? Todo hijo y toda hija de Dios debe vivir cada día consciente de lo que ya somos en Cristo. Es lo que el enemigo viene con sus acechanzas a querer engañar a la iglesia con mentiras. Vamos a empezar a ver los dardos que el enemigo usa, los dardos que el enemigo lanza. El enemigo viene con dardos ¿de qué? De mentira. Entonces, ¿qué está atacando de la armadura? La verdad, ¿cierto? Que se da en la mente. Y ese lo vamos a ver aquí a seguir. ¿Qué ataca también el hijo, el enemigo a los hijos y a las hijas de Dios? La posición que ya tenemos en Cristo como justos. Por eso Pablo en los Romanos en el capítulo 8 dice: ¿quién podrá condenarnos, cierto? Si ya Cristo fue el que venció. Ataca la justicia. ¿Qué ataca también el enemigo? Nuestra paz. Al estar en paz con Dios debemos de tener presente en todo momento que podemos disfrutar de esa paz, lo cual quiere decir que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como dice el autor de los Hebreos. ¿Qué sigue atacando el enemigo? La fe. Hermanos y hermanas, sí, en el día malo es lo que el enemigo ataca. Y gloria a Dios que como el Señor lo sabe, es por lo que el Señor ora por sus hijos. En un caso puntual que lo vamos a ver, lo hizo por Pedro. Si me acompañan por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Miremos lo que nos dicen los versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí,
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí pidió a todos los apóstoles. Pero yo he rogado por ti, que ¿qué? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En la figura que usa el apóstol Pablo de la armadura de un soldado romano, para enseñarnos con esta ilustración lo que es la armadura espiritual de Dios, la única pieza que se mueve en defensa es el escudo de la fe. La espada también, pero en este caso puntual es el escudo de la fe. Dice la historia militar en Roma que los soldados mantenían 3 prendas constantes en todo momento, que eran el cinturón de la verdad, o sea, pues el cinturón, la coraza y el calzado. Lo mantenían constante. Pero ya en el momento de enfrentar al enemigo, se colocaban entonces, ¿qué más cogían? El escudo, el yelmo y la espada. En lo espiritual, nosotros debemos de estar constantemente vigilantes. ¿Qué comunión que tengo con el Señor he descuidado en una de estas áreas de lo que el Señor me dice que esté firme? Porque el enemigo las va a atacar. La batalla es en la mente. Tenemos el casco de la salvación. Pero hermanos y hermanas, del principal dardo que usa el enemigo para atacar a la iglesia del Señor, a los hijos y las hijas de Dios, es que duden de la salvación. Es estar enviando pensamientos de condenación. Y ahí es donde debemos de recordar los hijos y las hijas de Dios en quién estamos posicionados. Estamos en Cristo. ¿Sí? El escudo de la fe entonces es esa pieza de la armadura que se movía para proteger las otras partes del cuerpo y también de la armadura. Y lo que leí e investigué con respecto al tema, hablan de que este escudo no era un escudo redondo, pequeño, que colocaban en el codo en un combate así cuerpo a cuerpo, sino que era un escudo grande, de 1,40 de alto por 80 de ancho, cubierto de cuero, y que la espada era de 40 o 50 centímetros. Entonces con este escudo se cubría otras partes que ya tenían colocadas de la armadura, protegiendo esas partes. Hermanos y hermanas, la fe y en todo lo que ataca al enemigo es de lo que en la mayoría de las veces viene a atacar a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Con qué? Con la duda, incredulidad. Por eso debemos de estar firmes, o sea, alertas, vigilantes, apercibidos, porque el enemigo acecha. Y como dice el apóstol Pablo, no desconocemos sus artimañas. Nos sigue diciendo entonces que en lo que es la armadura de Dios, nosotros los hijos de Dios tenemos una pieza de la armadura que sirve tanto para defenderse y sobre todo para atacar. Y nos habla de cuál, de la palabra de Dios, que es la espada. Pero ¿de quién es esta espada? Del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué nos dice el versículo 17? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El vestirse implica acción consciente y diaria. No se trata de una oración mágica, sino de disciplina espiritual. Esta disciplina se ve reflejada ¿cómo? Por la fe en el Evangelio, como dice Gálatas 3:27. Revestirse comienza reconociendo nuestra nueva identidad en Cristo. Por medio de la palabra,
como dice Efesios 6:17. El Espíritu Santo nos da la espada que vence al enemigo, la cual es la palabra de Dios. Por la oración constante, que es lo que vamos a ver ya enseguida para terminar. Orar en todo tiempo nos conecta con la fuente de la fuerza divina. Por una vida en santidad, como dice Romanos 13:14. Vestirse de Cristo implica renunciar a los deseos de la carne y vivir en obediencia. Así como un soldado se viste cada mañana antes de la batalla, el cristiano debe iniciar cada día recordando quién es el Cristo, apropiándose de su verdad, su justicia, su paz, su fe, su salvación y su palabra. Hermanos y hermanas, el mejor soldado dentro del ejército del Señor Jesucristo es aquel que todos los días procura y hace todo lo posible, porque Dios hace lo imposible, y usa todas las herramientas que ya el Señor nos ha entregado para vivir en santidad. La clave del triunfo como hijos y como hijas de Dios es la obediencia. Por donde usted mire este pasaje, de una u otra forma va a llegar a esa conclusión. Obediencia. Si obedecemos al Señor, nosotros vivimos en santidad. Y al vivir en santidad, hermanos y hermanas, como en otro momento se ha compartido, un hijo y una hija de Dios en santidad es el enemigo más peligroso que puede tener el diablo. Si cada día somos conscientes de estas partes de la armadura, nos vamos a dar cuenta cuál de ellas o de cuál de ellas, espiritualmente hablando, nos hemos despojado. Porque ya nos ha sido dado de parte de Dios. Y ahora, ¿cómo se hace? Por medio de la oración. Ya Fray me va a bajar, pero no, pero sigue así. Por medio de la oración, que nos sigue diciendo el pasaje. Lean conmigo, por favor, los versículos 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. Orando, ¿cómo? Leanlo conmigo, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y qué más. ¿En qué? En el Espíritu. Y velando en ello, ¿con qué? Con toda perseverancia y nuevamente, ¿con qué? Con súplica, ¿por qué? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, que quiere decir con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cuenta la historia que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial había un soldado que era clave y estaba al lado del comandante. La única labor de él era llevar el radio de comunicaciones. ¿Cómo se dice? Gracias, Pablo. Y él estaba al lado del comandante porque era la persona con la que el comandante del pelotón podía comunicarse con los altos mandos. Por eso era un blanco de los que más buscaban el enemigo, porque sabían que si le lograban dar de baja o lograban dañar el radio para comunicarse, ¿qué quedaban ellos? Incomunicados. No podrían tener esa comunión con quienes estaban viendo otras cosas que el que estaba allí no veía. Hermanos y hermanas, el Señor ve todo, absolutamente todo. Y el Señor ve peligros en nuestras vidas que nosotros no vemos. Pero ¿cuál es nuestra forma de comunicarnos con Él?
por medio de la oración. La oración es la que oxigena toda la armadura de Dios. Estar en oración, en comunión con Dios, nos va a recordar cada día quiénes somos en Él. Nos va a recordar cada día por medio de la oración que podemos andar en verdad, que Dios nos ve justos por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz, que podemos disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por medio de la oración nosotros nos fortalecemos en la fe, porque en la comunión con Dios, Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros, que nos ha dado la fe, porque todo nos lo ha dado Él, pero ¿qué debemos de hacer? Por medio de la oración, ¿qué más podemos nosotros tener? Tener presentes, hermanos y hermanas, de que toda mentira que viene del enemigo a nuestra mente con respecto a nuestra salvación, debemos de elegir creer la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Por medio de la oración, y cuando oramos desde la palabra de Dios, hermanos y hermanas, e intercedemos por los demás, y clamamos y oramos por los perdidos, por los enemigos y por todo lo que el Señor nos manda. Recordemos que la espada es del Espíritu, y el Espíritu sabe perfectamente dónde asestar el golpe. No peleando como contra el aire, como dijo Pablo en una de sus cartas. La espada es de Él, Él sabe cómo usarla, que es la palabra de Dios. Por eso el enemigo ataca tanto los templos, para que cada vez se predique menos la palabra de Dios. Y pasa en varios lugares que cuando se predica la palabra de Dios, viene un sueño especial. Especial no pues porque sueñen cosas muy buenas, no, sino porque va cayendo como un adormecimiento dentro de la iglesia. Y se ven esas caritas con esos ojos así listos para foto. Así. Pero se ve mucho más cuando se tratan estos temas. Y pensamos, sí, porque es el ambiente, es la hora, es el calor. No, hermanos y hermanas, muchas veces es por el mismo tema. De ahí que nostálgicamente muchos predicadores en los púlpitos hoy en día buscan más entretener la iglesia que edificarla. Pero la iglesia es edificada y fortalecida por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. Porque me llena de gozo el corazón darme cuenta que en algún momento usted se vio frente a una situación difícil y se acordó de una palabra que escuchó en un culto, independiente del predicador. Hermanos y hermanas, hay que vivir en la palabra. Hay que estar firmes en la palabra. Muchos hijos e hijas de Dios se mantienen pensando más en el enemigo que en Dios. Nostálgicamente ven demonios en todo lugar. La lucha es real, el enemigo existe, tiene sus emisarios. Pero si nosotros le damos el lugar que es al Señor, como iglesia y en nuestras vidas, vamos a ver su gloria derramada en muchas más situaciones en las cuales aún no vemos. Hermanos y hermanas, para terminar entonces y oremos. Nosotros como iglesia ya tenemos el conocimiento. ¿Quién es nuestra fortaleza y quién nos da el poder? El Señor Jesucristo. Ya tenemos el conocimiento que el Señor nos ha equipado espiritualmente hablando para resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes.
Nostálgicamente muchos hoy, dentro del pueblo del Señor Jesucristo, durante el día malo no aguantaron. Hoy no están firmes en el Evangelio. Hoy están con otras creencias, hoy están haciendo otras cosas, porque descuidaron esa comunión con el Señor por medio de la oración y ser conscientes en todo momento, como lo debemos de ser nosotros, de que hay una armadura que nos protege en esa parte espiritual, porque ahí es donde se da la guerra. Hermanos y hermanas, ¿qué podemos concluir entonces nosotros? Podemos concluir que la armadura de Dios no es un accesorio, sino una forma de vida. Vestirse de ella es vestirse de Cristo mismo. ¿Esto qué implica? Identidad. Somos soldados de Cristo, pertenecemos a Él. ¿Qué implica también? Protección. En Él tenemos justicia, verdad, salvación y paz. ¿Qué implica también? Victoria. Con su palabra y oración podemos resistir al enemigo. Cada mañana no olvides vestirte de Cristo. Al orar, al leer su palabra y al decidir obedecerle, estás colocándote la armadura que te permite permanecer firme hasta el día de la victoria final. Amén. Colóquense en pie, por favor, si son tan amables, vamos a orar. Cierre aquí, por favor, sus ojos. Yo le invito a que incline su rostro como un acto de reverencia, si así desea hacerlo, claro está. Padre bueno, precioso y maravilloso Rey, una vez más te damos gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar juntos y unánimes como tus hijos. Te damos gracias, Señor, por habernos apartado para ti. Lo que significa ser santos, ser apartados para ti. Te damos gracias, Señor, porque por nuestros propios méritos jamás hubiéramos logrado satisfacer la demanda de la justicia de nuestro Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por ir a la cruz, por redimirnos, por justificarnos. Gracias. Aquel remanente que te agradece de todo corazón habernos rescatado de esa vida sin sentido, donde estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por habernos trasladado de ese reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos disfrutar de tu paz. Señor, gracias porque tú eres quien nos empodera. Tú nos das la fe para permanecer cada día firmes en lo que hemos elegido creer y con quien hemos querido caminar, que eres tu precioso Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te damos muchas gracias porque tú guardas nuestra mente, tú proteges nuestra mente con el casco de la salvación. Gracias porque aunque vengan esos argumentos y pensamientos de parte del enemigo a querernos condenar y menospreciar, podemos recordar y debemos recordar que de ti, precioso Rey, somos unas nuevas criaturas. Señor, gracias por darnos esta preciosa palabra. Es tu espada, Espíritu Santo de Dios, tú sabes cómo usarla. Enséñanos cómo usarla para enfrentar al enemigo. La oración es lo que hacemos en este momento como iglesia. Oramos como el apóstol Pablo. Señor,
permítenos compartir tu palabra en muchos lugares. Ábrenos puertas para que con denuedo hablemos tu palabra. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. No le pidió a los hermanos que oraran para que él fuera libre. Le pidió a la iglesia que oraran para que él con denuedo hablara la palabra de Dios. Haz eso con nosotros, por favor, Señor. Gracias, Señor, porque llevaste a Jessica aquí a ese evento al Amazonas de misionera. Gracias por aquellos hombres y mujeres que se disponen, que nos disponemos para compartir tu palabra. Señor, Pablo pedía oración con esa intención, pero también por él. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, ¿qué necesidades tienen? Ayúdalos. No sé si alguno llegó esta mañana, Señor, con su corazón afligido, desmotivado, desanimado. Quizás después de varios días de estar en silencio, de hablar poco con su familia o con conocidos. No sé, Señor, qué le estará pasando a mi hermano y mi hermana. Lo que yo sí sé es que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible, y que tú derribas, que tú derrumbas todo ataque del enemigo en contra de tu iglesia. Lo que yo sí sé, Señor, y lo he visto para tu gloria, es que tú que haces nuevas todas las cosas, eres el que tiene la última palabra en toda situación. Levanta tu iglesia, por favor, Señor. Aviva tu iglesia. Que seamos una iglesia que tenga temor y reverencia ante tu palabra. Porque dice tu palabra por medio del profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 2, que tú extiendes tu gracia y tu favor a aquel que tiembla ante tu palabra. Señor, que seamos una iglesia que busquemos ser edificados cada vez que nos reunamos por medio de tu bendita y santa palabra. Que seamos una iglesia que no le tenga temor al enemigo. Que seamos una iglesia que exaltemos y glorifiquemos al Rey de Reyes que ya venció y que está a la diestra del Padre, orando e intercediendo por su iglesia. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Y te pido, mi buen Señor, que por favor proveas todo lo que necesiten. Principalmente tu presencia en sus vidas. Familias orando juntas, estudiando tu palabra juntas. Que tu gloria se derrame, Padre amado, por favor, de una forma muy especial sobre todos y cada uno de nosotros. Porque es por gracia, no por mérito. Y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre bueno, gracias, porque una vez más, Señor, tu palabra ha sido compartida en tu pueblo. Todo, Padre, lo oramos, te lo pedimos y lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos y hermanas, tomen asiento por favor un minuto, quizás me demore 2, no lo creo, para darles el siguiente anuncio. El pastor Daniel les envía muchos saludos. Él fue invitado desde días atrás a una iglesia que él pastoreó en Naures, allí en Medellín. Él estuvo allí varios años y si le entendí bien al pastor, la iglesia cumplió como 40 o 50 años, algo así. Entonces lo invitaron, fue un invitado de honor porque ha sido parte de los siervos de Dios que han pasado por ese lugar. Entonces, qué bendición, no sé si en este momento está hablando o ya lo hizo en la mañana, le deja muchos saludos. Ya del Dios mediante, a partir del próximo domingo, se me lengua la traba, a partir del próximo domingo
volverá el pastor y estará predicándoles. Yo me ausentaré unos domingos por unos compromisos que tengo, pero le doy gracias y gloria a Dios que como iglesia nosotros tenemos muy claro que al que seguimos es al Señor Jesucristo y nos reunimos para rendirle culto solamente a Él y deleitarnos como hermanos y hermanas en la vida. Dios les bendiga grandemente a todos y a todas. La hermana Mari está organizando una vigilia para el martes de toda la noche. ¿Desde qué hora es, Mari? De 6 a 6, este martes, Dios mediante, acá en este lugar, para que los que deseen vigilar, bienvenidos, qué bendición, por varias intenciones que sé que ya el Señor ha colocado en el corazón de Mari para estar vigilando el próximo martes. Mis hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Despídase por favor de su hermano, de su hermana, que tengan una muy bendecida semana. Dios les guarde.